Queridos oyentes, sean inmensamente bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia sobre orgullo, poder y secretos que el tiempo no ha podido borrar. En los pasillos de la Ciudad de México de los años 80, conocemos a Augusto Mendoza, el temido zar de los rieles, un hombre que construyó imperios sobre acero y silencio. 10 años después de la ruptura con Carolina Durán, la mujer que osó desafiarlo, una carta inesperada llega para cambiarlo todo. Ellos se reencuentran en una hacienda llena de recuerdos, donde fantasmas del pasado regresan con fuerza. Pero lo que parecía solo un ajuste de cuentas se transforma en una revelación devastadora. Carolina no partió sola. Hay una escena, la revelación del hijo escondido, Luis, en la biblioteca de la hacienda, que deja el corazón en un puño y redefine completamente el destino de ambos. ¿Y ustedes? ¿Creen que el tiempo es capaz de curar heridas tan profundas? ¿O ciertos secretos cambian para siempre los rieles de la vida? Gracias a todos los que comentan, comparten y hacen crecer este espacio. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna emoción. Y ahora cuéntenme, ¿me están escuchando desde el sofá en el tráfico o con una taza de café al lado? Respiran profundo. Nuestra historia comienza ahora. En el centro del poder económico de la Ciudad de México, en la década de 1980, donde los negocios se hacían con apretones de mano firmes y las fortunas nacían del sudor ajeno, Augusto Mendoza reinaba absoluto. A sus 51 años, el magnate ferroviario era conocido por su postura impecable, trajes importados de Italia y un bastón de palo de rosa que más servía como símbolo de estatus que de apoyo. Los empleados lo llamaban el zar de los rieles a sus espaldas, título que él secretamente apreciaba. El imperio que había construido cruzaba México de norte a sur, conectando ciudades y transportando riquezas que pocos hombres podrían soñar con poseer. Su fortuna era tan vasta como su capacidad para guardar rencor. Separado hacía más de 10 años, Augusto nunca mencionaba el nombre de Carolina Durán, la única mujer que había conocido su corazón antes de que éste se transformara en metal frío como los rieles que lo enriquecieron. Cuando rara vez se refería a ella, la llamaba solo la que me dejó sin decir agua va. Las raras veces que sonreía era solo con los labios, nunca con los ojos, que permanecían calculadores como los de un jugador de póker. Aquella tarde de diciembre, mientras el calor asfixiaba la ciudad, Augusto revisaba documentos en su oficina en el último piso del edificio Mendoza, desde donde podía contemplar el horizonte gris de la capital. Su asistente, Ricardo Castillo, entró después de tocar discretamente a la puerta. «Con permiso, señor Augusto, traje los informes de la expansión hacia el Bajío y hay una carta personal que llegó hoy». Ricardo dudó, conociendo bien el temperamento del jefe. ¿Carta? ¿Quién sigue mandando cartas en 1989? Debe ser alguna petición de donación o invitación a evento benéfico. Déjela sobre la mesa. Augusto ni siquiera levantó los ojos de los documentos. Señor, el sobre tiene el sello postal de Querétaro. El magnate se congeló por un instante. Sus dedos apretaron la pluma de oro con fuerza suficiente para casi romperla. Querétaro era el único nombre de ciudad capaz de desestabilizar su autocontrol. Con un gesto brusco, extendió la mano. El sobre era simple, pero el papel era de calidad. La caligrafía elegante y femenina trajo a colación recuerdos que él creía enterrados bajo años de trabajo obsesivo. Era de ella. Solo Carolina tenía esa escritura peculiar, con curvas suaves como las olas que ahora bañaban la ciudad, donde ella había elegido vivir lejos de él. «Puede retirarse», ordenó, su voz más áspera de lo normal. Cuando se quedó solo, fijó la vista en el sobre por largos minutos, como si esperara que desapareciera o explotara. Por fin, con dedos que rara vez demostraban vacilación, lo abrió. La carta era corta, directa, como Carolina siempre había sido. Informaba que estaba vendiendo la pequeña casa donde vivía en Querétaro para mudarse al extranjero. Antes de partir, le gustaría resolver asuntos pendientes entre ellos. Pedía un encuentro, un único encuentro, en terreno neutral.
El mensaje terminaba formal, sin cariño o resentimiento aparente. Cordialmente, Carolina. Augusto se levantó abruptamente y caminó hasta la ventana panorámica. Allá abajo, la ciudad hervía, indiferente a la tormenta que se formaba dentro de él. 10 años sin verla, 10 años construyendo la imagen de la villana que lo había abandonado cuando él más necesitaba apoyo. Y ahora, esta carta, rompiendo el silencio que él mismo había impuesto. La idea de rechazarla pasó por su mente. Ignorarla sería lo más sensato, pero algo en la sobriedad de aquellas líneas lo intrigaba. No había peticiones ni recriminaciones, solo la constatación de que existían asuntos inconclusos. Durante 3 días, la carta permaneció sobre su mesa, como un objeto extraño que no pertenecía a aquel universo de números, contratos y poder. En la mañana del 4.º día, Augusto tomó su decisión. No sería en terreno neutral, como ella había sugerido. Si este encuentro necesitaba ocurrir, sería en sus términos, en su territorio. Llamó a Ricardo y le dictó la respuesta. Carolina debería presentarse en la antigua hacienda de la familia Mendoza, en las afueras de San Miguel de Allende, donde habían pasado los primeros años de matrimonio, una propiedad que Augusto mantenía intacta, a pesar de rara vez visitarla. Eligió una fecha, dentro de 2 semanas, y orientó que una limusina fuera enviada para buscarla en Querétaro. Era una demostración calculada de poder. Ella vendría hasta él, a una propiedad cargada de recuerdos, transportada en un vehículo que simbolizaba todo lo que él se había convertido después de la separación. La respuesta de Carolina llegó rápidamente. Un telegrama corto. Acepto, estaré allí. C. D. El formalismo lo irritó. Esperaba vacilación, tal vez incluso una negativa indignada. La pronta aceptación lo dejó incómodo, como si ella hubiera anticipado su jugada en un tablero invisible. En las 2 semanas siguientes, Augusto se sumergió en el trabajo con aún más intensidad. Inauguró una estación en el interior del Estado de México, cerró un contrato millonario para transporte de mineral y compró 2 empresas competidoras menores. Todo para no pensar en el encuentro programado. Pero por las noches, solo en su penthouse en Polanco, mientras observaba las luces de la ciudad, los recuerdos invadían su mente como intrusos indeseados. Carolina, a los 23 años, recién egresada de música del Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, aplaudiéndolo discretamente después de que él cerrara su primer gran contrato. Carolina, enseñando piano a las hijas de sus socios, encantando a todos con su simplicidad elegante. Carolina discutiendo literatura en cenas, donde los empresarios solo hablaban de dinero. Carolina confrontándolo cuando comenzó a transformarse, cuando el éxito comenzó a endurecer su corazón. Y, finalmente, Carolina saliendo por la puerta con solo una maleta, sin escándalo, sin lágrimas, solo con la dignidad silenciosa que siempre la había caracterizado. En la víspera del encuentro, Augusto viajó solo a la hacienda. Despidió a los pocos empleados que aún mantenía en el lugar, conservando solo al encargado, don Manuel, con órdenes expresas de preparar la casa y luego retirarse a su propia residencia en la parte trasera de la propiedad. Quería que el lugar estuviera exactamente como Carolina lo recordaba. Los mismos muebles antiguos, los mismos cuadros en las paredes, los mismos libros en los estantes. Una puesta en escena perfecta del pasado, donde él estaría en control. Aquella noche, bebió un whisky caro mientras caminaba por las habitaciones silenciosas. En cada una de ellas, fantasmas de momentos vividos con Carolina bailaban en las sombras. El piano de cola en la sala de música cubierto por un paño blanco como un cadáver. La biblioteca donde pasaban tardes lluviosas, leyendo en cómodo silencio. El cuarto principal, con la cama antigua de madera oscura, donde se habían amado y soñado con un futuro que nunca llegó a existir. Augusto tomó un marco de fotos volteado en una cómoda, la única fotografía de la boda que no había tenido el valor de destruir. Allí estaban ellos, jóvenes y esperanzados. Él, aún delgado, con ojos brillantes de ambición. Ella, radiante en un vestido sencillo, con flores en el cabello en lugar de joyas caras. Por un momento,
Casi no reconoció al hombre de la fotografía, tan distante estaba de lo que se había convertido. Guardó la fotografía rápidamente, como si le quemara los dedos. Mañana ella estaría allí en carne y hueso, no solo como un recuerdo doloroso, y él necesitaba estar preparado para demostrar que había salido victorioso de aquel abandono, que había construido un imperio mientras ella se marchitaba, dando clases de piano en una ciudad pequeña. Sin embargo, al acostarse en la cama que un día compartieron, una pregunta persistía en su mente. Si él era el victorioso, ¿por qué sentía como si estuviera a punto de enfrentar el juicio más importante de su vida? Carolina Durán observaba el paisaje cambiar por la ventana de la limusina mientras dejaban atrás la costa de Querétaro. El chofer, un hombre de pocas palabras, se había limitado a presentarse como empleado del señor Mendoza e informar que el viaje duraría aproximadamente 5 horas. Típico de Augusto, pensó ella, mandar un coche lujoso en lugar de simplemente comprar un boleto de autobús. Siempre el mismo juego de poder, siempre la necesidad de impresionar. A sus 47 años, Carolina mantenía la postura erguida y la elegancia discreta que siempre la habían caracterizado. Sus cabellos, antes completamente negros, ahora exhibían algunas canas que ella no se preocupaba en esconder. Las manos delicadas, de dedos largos, descansaban sobre la pequeña maleta de viaje en su regazo, la misma que había usado cuando partió hacía 10 años. Un acto simbólico deliberado. Durante años, Carolina había enseñado piano y teoría musical en el pequeño conservatorio que había ayudado a fundar en Querétaro. Vivía modestamente en una casa alquilada cerca del centro histórico, asistía a misa los domingos y tenía amigos leales, aunque pocos sabían de su pasado. Ya no usaba el apellido Mendoza, aunque Augusto nunca había provisto los papeles del divorcio, más por orgullo que por esperanza de reconciliación. La decisión de escribirle no había sido fácil. Durante años, había redactado cartas que nunca envió, desahogando heridas, explicando razones, revelando secretos. Todas terminaban rasgadas o quemadas en noches de reflexión. Pero ahora, con la posibilidad concreta de dejar México, había sentido la necesidad de cerrar aquel capítulo de su vida. El viaje continuaba por la autopista México-Querétaro. Carolina contemplaba las montañas de la Sierra Gorda a lo lejos, pensando en cómo esta carretera simbolizaba su historia con Augusto, una conexión entre mundos diferentes, entre el caos metropolitano y la tranquilidad provinciana. Cuando finalmente cruzaron la entrada de la hacienda Santa Clara, el corazón de Carolina se aceleró involuntariamente. Los imponentes portones de hierro forjado, el largo camino flanqueado por olivos centenarios, la casa grande en la cima de la colina, todo permanecía igual, como si el tiempo se hubiera congelado en aquel pedazo de tierra. La limusina se detuvo frente a la terraza principal. El chofer rodeó el vehículo para abrir la puerta, pero Carolina ya había bajado, respirando hondo el aire con olor a tierra mojada y café recién colado. Pequeños recuerdos asaltaron su mente. El sonido de los ruiseñores por la mañana, las tardes de lluvia observadas desde la terraza, las noches estrelladas cuando aún creían en el futuro. La puerta de la casa se abrió y allí estaba él, Augusto Mendoza, más robusto que en su juventud, cabello canoso cuidadosamente recortado, traje impecable incluso en una propiedad rural. El bastón de palo de rosa completaba la figura imponente que él cultivaba cuidadosamente. Sus ojos, sin embargo, delataban el shock al verla. Tal vez esperaba que ella estuviera más envejecida, más marcada por la vida modesta que había elegido. «Carolina», dijo él, su voz grave intentando esconder cualquier emoción, puntual como siempre. «Augusto», respondió ella con un leve asentimiento de cabeza. «Gracias por recibirme». No había ironía en su voz, solo una cortesía calculada. Él hizo un gesto vago hacia la entrada. «La casa está como la dejaste, casi como un museo». El comentario llevaba una acusación velada que Carolina optó por ignorar. Entró en el amplio vestíbulo, donde los mismos cuadros de paisajes mexicanos adornaban las paredes. El olor a cera de abeja y madera antigua trajo una ola de nostalgia que ella no esperaba sentir. «¿Deseas descansar del viaje antes de la cena?»,
preguntó Augusto, manteniendo la formalidad de un anfitrión para con una huésped cualquiera. Prefiero conversar ya, respondió Carolina, girándose para encararlo. No vine hasta aquí para revivir recuerdos o fingir una cordialidad que no existe entre nosotros. Vine porque necesitamos resolver asuntos pendientes. Augusto levantó una ceja, sorprendido con la objetividad. La Carolina que él había conocido era más suave, más propensa a evitar conflictos. Esta mujer directa y asertiva lo desconcertaba. Como quieras, respondió conduciéndola hasta la biblioteca. La habitación, revestida de estantes de madera oscura del suelo al techo, mantenía el mismo aire solemne de siempre. Libros raros que Augusto coleccionaba más por estatus que por pasión a la lectura. Una gran mesa de trabajo dominaba el centro, con 2 sillones de cuero dispuestos frente a frente. Una botella de vino tinto respiraba sobre la mesa junto a 2 copas de cristal. ¿Todavía bebes Cabernet?, preguntó él, sirviendo el vino sin esperar respuesta. Ocasionalmente, respondió Carolina, aceptando la copa, pero sin beber inmediatamente. Veo que prosperas, comentó, observando el reloj de oro en su muñeca y los gemelos de platino. Leí sobre la expansión de Ferrocarriles Mendoza en el periódico, la mayor red privada del país, según dicen. Los negocios van bien, confirmó Augusto con falsa modestia. ¿Y tú? Oí decir que enseñas música en Querétaro. Debe ser gratificante. La última palabra salió cargada de condescendencia. Es una vida que elegí conscientemente, respondió Carolina, sosteniendo su mirada. Tengo pocos alumnos, pero dedicados. Realizamos pequeños conciertos en la iglesia principal. Nada que impresione a los círculos sociales de la Ciudad de México, pero suficiente para hacerme feliz. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Carolina bebió un pequeño sorbo de vino, sintiendo el sabor familiar. Era la misma marca que bebían cuando aún eran una pareja, cuando aún creían que podrían construir una vida juntos. ¿Por qué me llamaste aquí, Augusto? Podríamos habernos encontrado en un lugar neutral, como sugerí. Esta casa es tan tuya como mía, respondió él con una sonrisa irónica. O lo era, hasta que tú decidiste abandonarla. Me pareció apropiado que nuestra conversación tuviera lugar donde todo comenzó y donde todo terminó. Carolina suspiró. La manipulación emocional era una táctica que conocía bien. No abandoné la casa, Augusto. Abandoné lo que estábamos convirtiéndonos. Hay una diferencia fundamental que tú nunca quisiste comprender. Él giró el vino en la copa, observando el líquido rojo formar un pequeño remolino. ¿Y en qué nos estábamos convirtiendo, según tu perspectiva iluminada? Carolina colocó la copa sobre la mesa y entrelazó los dedos en su regazo. Tú te estabas convirtiendo en un hombre obsesionado con el control y el poder, un hombre que medía el valor de todo y de todos por lo que podían ofrecerle. Yo me estaba convirtiendo en una sombra, un accesorio en tu vida, una esposa trofeo que debía sonreír en eventos sociales y quedarse callada cuando tenía opiniones propias. Las palabras salieron sin amargura, solo como constataciones de hechos hacía mucho digeridos. «Qué conveniente», rebatió Augusto, su voz endureciéndose. «Yo construía un imperio, trabajaba 16 horas al día para darnos una vida que muchos envidiaban. Y tú te sentías, ¿cómo fue? Una sombra, mientras aprovechabas el confort que mi trabajo proporcionaba. Nunca pedí un imperio», respondió Carolina serenamente. «Me casé con un ingeniero brillante y apasionado, no con un magnate obsesionado por el poder. Tú cambiaste, Augusto, y cuando intenté alertarte, tú me acusaste de ingratitud y envidia. Y por eso huiste a mitad de la noche, sin explicaciones, sin oportunidad de diálogo». La amargura finalmente transparentaba en su voz. «Dejé una carta de 3 páginas explicando mis razones. Si tú la leíste o no, nunca lo sabré». Carolina se levantó y caminó hasta uno de los estantes, pasando los dedos por los lomos de los libros. Se detuvo delante de una edición rara de Pedro Páramo, que ella le había regalado en su primer aniversario de bodas. «No vine a discutir el pasado, Augusto. Vine porque estoy a punto de tomar una decisión importante en mi vida y pensé que tú merecías saberlo personalmente, no por terceros».
Augusto la observaba atentamente, notando los pequeños gestos que seguían siendo familiares incluso después de tanto tiempo. La manera en que ella inclinaba ligeramente la cabeza cuando estaba ponderando algo importante. El hábito de tocar los libros como si pudiera absorber sus historias por el tacto. ¿Qué decisión?, preguntó finalmente. Carolina volvió a sentarse, ahora con una determinación renovada en la mirada. Recibí una invitación para enseñar en el Conservatorio de Viena. Un antiguo profesor mío, que ahora dirige el departamento de piano, se acordó de mí al buscar a alguien para sustituir a una profesora que se está jubilando. ¿Viena? Augusto no pudo esconder la sorpresa. Eso es inesperado. Para mí también lo fue, admitió Carolina. No me postulé. Él vio un video de un recital que di en Querétaro el año pasado. Alguien lo compartió en redes sociales y él me reconoció. Augusto se sirvió más vino, intentando procesar la información. Carolina, que había abandonado la vida de lujo a su lado, ahora era invitada a una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo. Había una ironía amarga en ello. ¿Pretendes aceptar? Lo estoy considerando seriamente, respondió ella. No tengo nada más que me ate a México. Mis padres ya partieron hace años. No tengo hermanos. Los pocos amigos que hice en Querétaro entenderán mi decisión. Augusto sintió una punzada inesperada. No celos, ni envidia. Algo más profundo y desconcertante, la constatación de que ella realmente había seguido adelante, había construido una vida completamente independiente de él. Mientras tanto, él había pasado 10 años alimentando resentimientos, construyendo un imperio que, en el fondo, esperaba algún día impresionarla cuando se reencontraran. ¿Cuándo piensas partir?, preguntó, intentando mantener la voz neutral. En 3 semanas. Ya estoy organizando la mudanza. Por eso necesitaba hablar contigo personalmente. Hay asuntos pendientes entre nosotros que necesitan ser resueltos antes de que yo deje el país. Augusto sintió un frío en el estómago. Asuntos pendientes, el divorcio oficial, probablemente. Después de tantos años, ella finalmente exigiría la libertad completa de su nombre. Era su derecho, él lo sabía. Pero la perspectiva de cortar este último vínculo formal entre ellos lo perturbaba más de lo que le gustaría admitir. Entiendo, dijo, asumiendo su máscara de hombre de negocios. Podemos proveer los papeles del divorcio rápidamente. Mis abogados pueden... No se trata del divorcio, Augusto, interrumpió Carolina, sus ojos fijos en los de él. O no solo de eso, hay algo más importante que tú necesitas saber. Algo que guardé por todos estos años, por razones que parecían correctas en aquel momento, pero que ahora necesito revelar. El tono solemne de su voz hizo que Augusto se enderezara en el sillón. Un pensamiento alarmante pasó por su mente. ¿Estaría ella enferma? ¿Sería ese el motivo del cambio repentino a Europa? ¿De qué estás hablando, Carolina? Ella respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en aguas profundas y turbulentas. Augusto, cuando dejé esta casa hace 10 años, no partí sola. Sus ojos no se desviaron de los de él cuando completó. Estaba embarazada. El silencio que siguió a las palabras de Carolina fue tan denso que parecía adquirir sustancia física, llenando cada centímetro de la biblioteca con su presencia opresiva. El rostro de Augusto, siempre tan controlado, pasó por una secuencia de emociones raramente vistas: shock, incredulidad, confusión y, finalmente, una rabia contenida que hizo que sus ojos se oscurecieran. «Embarazada», repitió él finalmente, la palabra saliendo como un objeto extraño de su boca. «Tú estabas embarazada cuando me dejaste. ¿Y me estás diciendo eso ahora, 10 años después?» Carolina se mantuvo firme ante la tormenta que se formaba frente a ella. «Sí, ¿y el niño?» La pregunta salió entrecortada, como si cada sílaba costara un esfuerzo enorme. «Nuestro hijo», respondió Carolina, enfatizando deliberadamente las palabras, «se llama Luis. Tiene 9 años y medio. Nació en Querétaro, donde creció y estudia. Es un niño inteligente, sensible y talentoso». Augusto se levantó bruscamente, el bastón golpeando con fuerza el piso. Caminó hasta la ventana, dando la espalda a Carolina,
mientras intentaba procesar la información. Un hijo. Él tenía un hijo de 9 años que no conocía, un heredero que había crecido lejos de él, sin su nombre, sin su influencia. ¿Por qué? La pregunta explotó como un trueno en la habitación silenciosa. ¿Por qué me escondiste esto por tanto tiempo? ¿Qué derecho tenías de privarme de saber que tengo un hijo? Carolina había esperado esta reacción. No se intimidó. El mismo derecho que tú ejerciste cuando transformaste nuestro matrimonio en una relación de poder y control. El derecho de proteger a mi hijo de crecer en un ambiente donde sería solo una extensión más de tu ego. Augusto se giró, los ojos chispeando. ¿Cómo te atreves? ¿Estás insinuando que yo sería un padre negligente? ¿Que no sabría amar a mi propio hijo? Estoy afirmando que, en aquella época, tú habías perdido la capacidad de amar cualquier cosa que no pudieras controlar. Carolina mantenía la voz tranquila, pero firme. El hombre en que te convertiste trataba a las personas como activos en un balance contable. Tú ya no veías valor en lo que no podía ser medido, comprado o vendido. Eso es absurdo. Una justificación conveniente para un acto imperdonable. Augusto golpeó el puño en la mesa, haciendo temblar las copas. Me privaste de 10 años con mi hijo, 10 años que nunca podré recuperar. ¿Y cuántos años tú habrías pasado realmente con él, Augusto? Rebatió Carolina, levantándose también. ¿Cuántas reuniones habrías perdido para asistir a sus presentaciones escolares? ¿Cuántas veces habrías dejado el celular de lado para escuchar sus historias? Tú apenas tenías tiempo para tu esposa. ¿Qué lugar ocuparía un hijo en tu agenda repleta de compromisos inaplazables? La pregunta golpeó a Augusto como un golpe físico. Por un momento, la máscara de indignación cayó, revelando una vulnerabilidad que Carolina no veía hacía muchos años. Él volvió a sentarse, pasando la mano por sus cabellos canosos. ¿Cómo es él?, preguntó finalmente, la voz más baja, casi un susurro. El cambio de tono sorprendió a Carolina. Ella dudó. Entonces sacó de su bolso una fotografía y se la extendió a Augusto. Ve tú mismo. En la imagen, un niño de cabello oscuro sonreía a la cámara, sentado al piano. Tenía los ojos de Augusto, la misma expresión concentrada que él exhibía cuando trabajaba en algo importante. Pero la sonrisa, esa era de Carolina, abierta, genuina, sin reservas. Augusto sostuvo la fotografía con manos que temblaban imperceptiblemente. Estudió cada detalle del rostro de su hijo, como si intentara recuperar todos los años perdidos en aquel pequeño rectángulo de papel. Se parece a ti, dijo Carolina suavemente. Tiene tu razonamiento rápido, tu memoria prodigiosa, pero también es sensible a la música, a los libros, pasa horas tocando piano o leyendo. A veces creo que heredó lo mejor de nosotros dos. Augusto no podía apartar los ojos de la fotografía. Un torbellino de emociones contradictorias lo dominaba. Rabia por la omisión de Carolina, tristeza por los años perdidos, miedo a lo desconocido que ese hijo representaba, y amor y sorprendentemente, una punzada de orgullo al ver al niño tan sereno, tan inteligente en la mirada. Él sabe quién soy. La pregunta salió cargada de ansiedad mal disimulada. Carolina dudó. Él sabe que tiene un padre que vive en la Ciudad de México, que es un hombre de negocios importante, pero no conoce detalles sobre ti ni sobre nuestra separación. Siempre respondía a sus preguntas con honestidad, pero sin transferirle mis penas o resentimientos. ¿Y cómo explicas mi ausencia todos esos años? Debe pensar que soy un monstruo que lo abandonó. La amargura en la voz de Augusto era palpable. No, nunca permitiría eso, respondió Carolina con firmeza. Le expliqué que nuestra relación terminó antes de que yo supiera del embarazo y que decidí criar al hijo sola porque creía que era lo mejor para todos. Él es un niño maduro para su edad, Augusto. Comprende más que muchos adultos. Augusto devolvió la fotografía lentamente, como si el acto de soltarla fuera doloroso. ¿Y ahora? ¿Cuál es tu plan? ¿Llevarlo a Viena? ¿Alejarlo aún más de mí, a otro continente? La acusación hizo que Carolina endureciera nuevamente su expresión. No vine aquí para pedir tu permiso, Augusto. Vine por respeto, porque, a pesar de todo, tú eres su padre.
Merecías saber de la existencia de Luis antes de que dejáramos el país. Generoso de tu parte, respondió él con ironía cortante. 10 años de silencio y ahora me concedes el honor de saber que tengo un hijo, momentos antes de que te lo lleves al otro lado del océano. Carolina suspiró profundamente, sintiendo el cansancio del viaje y de la tensión emocional pesar sobre sus hombros. Si quieres saber la verdad completa, pensé muchas veces en contarte. Llegué a escribir cartas que nunca envié, pero siempre que veía tu nombre en los periódicos, siempre que oía historias sobre tus adquisiciones despiadadas, tus métodos agresivos en los negocios, mis dudas regresaban. ¿Qué padre serías para Luis? ¿Qué influencia tendrías sobre él? Augusto se sirvió más vino bebiéndolo de un solo trago. Tú me juzgaste y me condenaste sin derecho a defensa. Decidiste unilateralmente que no merezco conocer a mi propio hijo. Hizo una pausa, los ojos fijos en el fuego que crepitaba en la chimenea. ¿Y por qué ahora, Carolina? ¿Por qué no te llevaste ese secreto a Viena sin decirme nada? ¿Qué cambió? La pregunta tomó a Carolina por sorpresa. Por un momento, ella pareció vulnerable, insegura. Luis está creciendo. Hace más preguntas sobre ti. Recientemente, descubrió quién eres realmente. Vio tu foto en una revista económica en el puesto de periódicos. Comenzó a investigar sobre ti, sobre Ferrocarriles Mendoza. Es un niño curioso. Ella dudó antes de continuar, y yo me di cuenta de que no tengo el derecho de negarle la oportunidad de conocer a su padre, si así lo desea, ni a ti la oportunidad de conocerlo. Augusto la encaró, buscando señales de manipulación o segundas intenciones. Encontró solo la sinceridad que siempre había caracterizado a Carolina, incluso en los momentos más difíciles. ¿Cuándo pensabas presentarme al niño? ¿O eso no estaba en tus planes? La pregunta contenía más pena que acusación. Eso depende de ti, respondió Carolina con calma. Y también de Luis. No puedo forzarlo a conocer a un padre que nunca formó parte de su vida. Ni puedo obligarte a aceptar un hijo que tú no sabías que existía hasta hace unas horas. Un largo silencio se instaló en la biblioteca. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer y las primeras estrellas aparecían sobre la hacienda Santa Clara. Augusto parecía perdido en pensamientos, los dedos tamborileando en la mesa a un ritmo nervioso. «Quiero conocerlo», dijo finalmente, la voz más firme. «Antes de que partas a Viena. Es mi derecho». Carolina asintió lentamente. «Comprendo. Pero necesito preparar a Luis primero. Explicar la situación con calma. Él es sensible, Augusto. No puedo simplemente arrojarlo a una situación tan compleja sin prepararlo emocionalmente». «¿Cuánto tiempo tomaría eso?» «Algunos días, tal vez una semana. Necesito regresar a Querétaro mañana. Tengo compromisos en el conservatorio que no puedo cancelar». Augusto se levantó nuevamente, caminando hasta el estante de libros donde permaneció de espaldas a Carolina, los hombros tensos bajo el traje caro. 16 días, dijo finalmente. «Tú tienes 16 días para preparar al niño. Después de eso, iré a Querétaro para conocerlo, con o sin tu aprobación». Era el viejo Augusto hablando, el hombre acostumbrado a imponer plazos y condiciones. Carolina podría haber rebatido, podría haber recordado que él no tenía autoridad legal sobre Luis, pero algo en su postura la detuvo. Detrás de la rigidez habitual, había una vulnerabilidad que ella no veía desde los primeros años de matrimonio. «Está bien», acordó. «En 16 días, tú podrás conocer a Luis, pero con una condición». Augusto se giró, una ceja levantada en desafío. «¿Qué condición?» «Que el encuentro ocurra en terreno neutral. No aquí en esta hacienda cargada de recuerdos nuestros, ni en tu oficina de la Ciudad de México. Un lugar donde Luis se sienta seguro y cómodo». Para sorpresa de Carolina, Augusto no argumentó. Solo asintió brevemente. «Como quieras, tú eliges el lugar». Otro largo silencio se estableció entre ellos. La revelación flotaba en el aire como una presencia viva, transformando la dinámica entre los dos. La noche avanzaba afuera, y el cansancio comenzaba a pesar sobre ambos. «Está haciéndose tarde», dijo Carolina finalmente. «El viaje fue largo, y mañana necesito regresar temprano». Augusto pareció despertar de un trance. «Sí, claro, tu habitación está preparada, la misma de...»
Antes, Carolina lo siguió por el pasillo oscuro hasta la habitación que un día compartieron. Ahora, arreglada para una huésped, parecía impersonal, a pesar de los muebles familiares. La cena será servida dentro de una hora, si deseas descansar antes, dijo Augusto formalmente, deteniéndose en la puerta. Gracias, respondió Carolina, igualmente formal. Cuando él se giró para salir, ella lo llamó. Augusto. Él se detuvo, sin girarse. Yo no hice esto para castigarte, ni por venganza. Pensé que estaba protegiendo a Luis, y tal vez a ti también. Augusto permaneció inmóvil por un momento, la mano apretando la manija con fuerza. ¿Protegerme de qué exactamente?, preguntó finalmente, la voz baja. De saber que existe alguien en este mundo a quien podrías amar más que a ti mismo, más que a tu imperio. Alguien cuya felicidad importaría más que cualquier contrato o adquisición. Las palabras golpearon a Augusto como flechas certeras. Sin responder, él salió cerrando la puerta suavemente tras de sí. Carolina se sentó en el borde de la cama, finalmente permitiendo que las lágrimas contenidas durante toda la conversación fluyeran libremente. No lloraba de tristeza o arrepentimiento, sino de alivio. El secreto que había cargado por tanto tiempo finalmente estaba revelado, para bien o para mal. Del otro lado de la puerta cerrada, Augusto permaneció parado por largos minutos, la frente apoyada en la madera fría, los ojos cerrados con fuerza. Dentro de él, el hombre de negocios implacable luchaba contra el padre recién descubierto. El magnate ferroviario que había construido un imperio enfrentaba al joven ingeniero que un día había soñado con construir una familia. Y por primera vez en muchos años, no sabía cuál de ellos vencería. Los 16 días que siguieron fueron los más largos en la memoria de Augusto Mendoza. De vuelta en la Ciudad de México, se sumergió en el trabajo con intensidad febril, como siempre hacía cuando necesitaba evitar pensamientos perturbadores. Pero esta vez era diferente. Reuniones importantes parecían triviales. Negociaciones millonarias sonaban vacías. En las noches de insomnio en su penthouse, contemplaba la fotografía de Luis que Carolina le había dejado antes de partir. A la mañana siguiente al encuentro en la hacienda, ella había regresado a Querétaro en la misma limusina que la había traído. La despedida había sido breve, formal, cargada de palabras no dichas. Augusto había pedido la fotografía casi como un gesto impulsivo, y Carolina se la había entregado sin dudar. Ahora, aquel pequeño rectángulo de papel ocupaba un lugar permanente en el bolsillo interior de su saco, cerca del corazón, aunque él jamás admitiría el simbolismo de ese gesto. 3 días después de la partida de Carolina, Augusto convocó a Ricardo Castillo, su asistente de confianza desde hacía más de una década. «Necesito que localices a un niño», dijo abruptamente, interrumpiendo la lectura de informes. «¿Un niño?». Ricardo levantó las cejas, sorprendido con el pedido inusual. Luis Durán, 9 años, residente en Querétaro. Estudia en el colegio local. Probablemente tiene clases de piano en el conservatorio de la ciudad. Quiero saber todo sobre él, su rutina, sus gustos, sus actividades, pero con discreción absoluta. Ricardo dudó, confuso. Si me permite preguntar, señor, ¿por qué el interés en ese niño específico? Augusto lo encaró largamente, ponderando cuánto debería revelar. Ricardo era más que un asistente. Era lo más cercano que tenía a un amigo. «Él es mi hijo», dijo finalmente, la voz más baja. Un hijo que no sabía que existía hasta hacía pocos días. El shock en el rostro de Ricardo fue evidente, pero el asistente rápidamente recuperó la compostura profesional. «Comprendo, señor. Proveeré la información con la máxima discreción». En los días que siguieron, informes discretos llegaban a la mesa de Augusto. Luis asistía a la Escuela Municipal de Querétaro, donde se destacaba en matemáticas y literatura. Participaba del coro de la iglesia principal. Tenía clases de piano 3 veces por semana en el conservatorio. Los sábados solía pescar con un vecino anciano en el muelle de la ciudad histórica. Cada nuevo detalle era absorbido con avidez por Augusto, que intentaba construir en su mente la imagen completa de aquel niño que llevaba su sangre. El descubrimiento más impactante
vino cuando Ricardo trajo una grabación de un recital escolar. Luis, sentado al piano con postura impecable, interpretaba Chopin con una sensibilidad sorprendente para su edad. Augusto vio la grabación decenas de veces, estudiando cada expresión de su hijo, cada movimiento de sus manos sobre las teclas, cada sonrisa tímida al final de la presentación. En la víspera del plazo establecido, Augusto recibió una llamada de Carolina. «Hablé con Luis», dijo ella sin preámbulos. «Le expliqué la situación de la mejor forma posible». Y Augusto no pudo disimular la ansiedad en su voz. «Está confundido, como era de esperarse. Tiene muchas preguntas, algunas de las cuales ni yo sé responder, pero accedió a conocerte». Augusto cerró los ojos, sintiendo un alivio que no sabía que necesitaba. «¿Dónde será el encuentro?» «En la plaza central de Querétaro, cerca del conservatorio. Es un lugar público, pero tranquilo. Luis se siente seguro allí. Estaré allí mañana, al mediodía», confirmó Augusto. Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Augusto», la voz de Carolina sonó vacilante. «Por favor, recuerda que él es solo un niño. No esperes que te acepte inmediatamente como padre. Eso tomará tiempo». «Comprendo», respondió secamente, aunque una parte de él quería protestar. Tiempo era justamente lo que no tenían, con la inminente partida a Viena. El viaje de la Ciudad de México a Querétaro al día siguiente fue una prueba para los nervios de acero de Augusto. Por primera vez en años, prescindió del chofer y condujo su propio coche, un Mercedes sedán discreto, en lugar de la limusina habitual. Quería estar solo con sus pensamientos, prepararse para el encuentro más importante de su vida. Al estacionarse en la entrada de la ciudad histórica, sintió el peso de la historia a su alrededor. Querétaro, con sus calles de piedra y casonas coloniales, parecía existir en otro tiempo, lejos de la velocidad frenética de la Ciudad de México. Caminó lentamente hasta la plaza central, observando a los turistas, los artesanos locales, la iglesia principal al fondo. Vestía con una sencillez estudiada, pantalones de lino claro, camisa azul sin corbata, zapatos cómodos. Había dejado el bastón en el coche, consciente de que podría intimidar al niño. Vio a Carolina primero, sentada en una banca bajo un árbol frondoso. A su lado, un niño de cabello oscuro hojeaba un libro, concentrado. Luis parecía aún más pequeño en persona que en la fotografía, más vulnerable. Augusto sintió un nudo en la garganta. Por un momento, consideró dar media vuelta, huir de aquella responsabilidad abrumadora. Pero entonces, el niño levantó los ojos, siguiendo la mirada de Carolina, y Augusto se vio reflejado en aquellos ojos curiosos y cautelosos. Carolina le hizo una señal discreta, indicándole que se acercara. Con pasos que intentaban parecer más seguros de lo que realmente eran, Augusto cruzó la plaza. «Buenos días», dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa de la banca. «Puntual como siempre», respondió Carolina con una leve sonrisa, levantándose. «Luis, este es Augusto Mendoza». El niño cerró el libro y se levantó también, mostrando una educación formal que contrastaba con su juventud. «Mucho gusto, señor Mendoza», dijo, extendiendo la mano pequeña. Augusto sintió un orgullo inesperado al estrechar aquella mano. «El gusto es mío, Luis», respondió, sorprendido con la emoción que hacía su voz más ronca. «Tu mamá me habló mucho de ti». Una mentira piadosa. Carolina apenas había tenido tiempo de contar lo básico, pero el niño pareció aceptar la cortesía social. «¿Podemos sentarnos en aquella cafetería?», sugirió Carolina, señalando una pequeña pastelería en la esquina de la plaza. A Luis le encanta el chocolate caliente de allí. En la cafetería, sentados en una mesa discreta en el fondo, el silencio inicial fue incómodo. Luis observaba a Augusto con curiosidad contenida, mientras éste intentaba encontrar las palabras adecuadas para iniciar una conversación con el hijo que acababa de conocer. «Tu mamá me dijo que tocas piano», comentó finalmente Augusto. «Vi un video de tu presentación en la escuela. Chopin, ¿no era muy impresionante?» Luis pareció sorprendido. «¿Usted lo vio?», se giró hacia su madre con una expresión interrogante.
Yo no mostré ningún video, aclaró Carolina rápidamente, lanzando una mirada de advertencia a Augusto. ¿Cómo lo consiguió usted? La pregunta directa del niño tomó a Augusto desprevenido. Mentir sería fácil, pero algo en aquellos ojos tan similares a los suyos exigía honestidad. Pedí que mi asistente encontrara información sobre ti, admitió. Quería conocerte un poco antes de que nos encontráramos. Luis frunció el ceño, procesando la información. ¿Entonces usted mandó a alguien a espiarme? La pregunta directa, sin filtros infantiles, era tan característica de Augusto que él casi sonrió. No exactamente espiar, solo conocer. Fue un error de mi parte. Pido disculpas. Carolina parecía tan sorprendida como Luis con la admisión y la disculpa. Gestos raros viniendo de Augusto Mendoza. ¿Por qué usted nunca vino a verme antes?, preguntó Luis súbitamente, yendo directo al punto que más le incomodaba. Carolina intervino. Luis, ¿recuerdas lo que conversamos? Es una situación complicada que... Está bien, Carolina, interrumpió Augusto suavemente. Él merece respuestas directas. Se giró hacia su hijo. La verdad, Luis, es que yo no sabía que tú existías. Tu mamá y yo nos separamos antes de que ella descubriera que estaba embarazada y ella decidió no contármelo. Luis absorbió la información con una madurez sorprendente. ¿Y cuándo lo descubrió usted? Hace 16 días, exactamente, respondió Augusto, manteniendo la mirada fija en los ojos de su hijo. Tu mamá me buscó para contarme antes de que ustedes partieran a Viena. Luis asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. ¿Y ahora usted quiere ser mi papá? La pregunta, tan directa y al mismo tiempo tan compleja, dejó a Augusto momentáneamente sin palabras. Carolina parecía lista para intervenir nuevamente, pero él levantó la mano discretamente, pidiendo espacio. Yo ya soy tu padre, Luis. Nada puede cambiar eso. Pero ser padre es más que solo un hecho biológico. Es una relación que se construye con tiempo, confianza y presencia. No puedo esperar que tú me aceptes inmediatamente en ese papel, después de 9 años sin formar parte de tu vida. La respuesta pareció satisfacer al niño, que tomó un sorbo de su chocolate pensativamente. ¿Usted tiene otros hijos? No, respondió Augusto. Chaucer es mi único hijo. Luis absorbió esa información con interés visible. ¿Y qué hace usted? Sé que tiene una empresa de trenes. Vi en una revista. Ferrocarriles, corrigió Augusto gentilmente. Construyo y opero líneas ferroviarias por todo México. Transportamos mercancías y personas de un lugar a otro. Como aquellos trenes antiguos de las películas del Viejo Oeste. El interés genuino en la pregunta hizo que Augusto sonriera. Algunos son muy modernos, pero tenemos también composiciones históricas para turismo. Tal vez un día tú quieras conocerlos. Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Luis. Me gustaría. Nunca he andado en tren. La conversación fluyó más fácilmente después de eso. Luis contó sobre su escuela, sus amigos, su pez favorito para pescar en el muelle. Augusto escuchó atentamente, fascinado por cada detalle, cada expresión de su hijo. Carolina observaba la interacción con una mezcla de aprensión y alivio, interviniendo solo cuando era necesario. Después de casi 2 horas, Luis comenzó a demostrar signos de cansancio emocional, y Carolina sugirió que terminaran el encuentro. ¿Podemos vernos nuevamente antes de tu viaje?, preguntó Augusto, intentando no sonar demasiado ansioso. Luis miró a su madre, buscando orientación. Si tú quieres, hijo, respondió ella, la decisión es tuya. El niño consideró por un momento. ¿Puedo pensarlo? Es mucha información para un solo día. Claro, acordó Augusto, escondiendo su decepción. Tómate el tiempo que necesites. Al despedirse en la puerta de la cafetería, Augusto resistió el impulso de abrazar a su hijo. En su lugar, extendió la mano formalmente, como al inicio del encuentro. Para su sorpresa, Luis ignoró la mano extendida y, en un gesto impulsivo, lo abrazó rápidamente. Gracias por venir a conocerme, dijo el niño, alejándose rápidamente, como si estuviera avergonzado de su propio gesto. Augusto, tomado desprevenido por la demostración de afecto, solo asintió, incapaz de formular una respuesta adecuada.
Observó de lejos mientras madre e hijo se alejaban por la calle de piedras, Carolina sosteniendo protectoramente la mano de Luis. Solo cuando desaparecieron en la esquina, Augusto permitió que la emoción contenida finalmente aflorara, manifestándose en una única lágrima que rápidamente secó. En el camino de regreso a la Ciudad de México, su celular sonó. Era Ricardo Castillo, con noticias urgentes sobre una negociación importante. Por primera vez en su carrera, Augusto Mendoza respondió: «No es un buen momento, llamaré cuando llegue a casa». Colgó el teléfono y continuó conduciendo, sus pensamientos fijos no en las acciones de la bolsa o en las cotizaciones del dólar, sino en el abrazo inesperado de un niño que hasta hacía pocas semanas no sabía que existía. 3 días después del encuentro en la plaza de Querétaro, Augusto recibía en su oficina una carta escrita a mano. El sobre simple contenía 2 conjuntos de caligrafía, la elegante y fluida de Carolina y otra menor, más irregular pero cuidada. Esta última hizo que su corazón se acelerara inesperadamente. «Estimado señor Mendoza», comenzaba la carta de Luis, «gracias por haber venido a conocerme. Fue extraño, pero interesante. Pensé mucho después de que usted se fue y decidí que me gustaría que nos encontráramos de nuevo antes del viaje a Viena. Mamá dijo que puedo elegir el lugar esta vez. Me gustaría mostrarle el muelle donde pescó los sábados, si usted puede venir. Si prefiere, podemos encontrarnos el domingo. Atentamente, Luis Durán». La formalidad infantil de la carta, el intento evidente de usar un lenguaje adulto, conmovieron a Augusto de una forma que ningún contrato millonario jamás había logrado. La nota de Carolina era más práctica. «Augusto, como puedes ver, Luis decidió por cuenta propia invitarte a otro encuentro. Nos quedaremos en Querétaro hasta finales de mes. Después de eso, partiremos hacia la Ciudad de México, donde pasaremos una semana resolviendo papeleo antes del vuelo a Viena. Si quieres encontrarlo nuevamente, por favor, avisa con anticipación. Atentamente, Carolina». Augusto no esperó ni una hora para responder. Dictó un telegrama corto a Ricardo Castillo: «Estaré en Querétaro el sábado. Pido que canceles todos los compromisos». Tomó entonces un papel de carta personal, algo que rara vez usaba, y escribió a mano: «Estimado Luis, agradezco mucho tu invitación. Me sentiré honrado de conocer tu lugar de pesca favorito el sábado. Nunca he sido muy buen pescador, así que tal vez tú puedas enseñarme algunos trucos. Estaré en Querétaro alrededor de las 10 de la mañana. Atentamente, Augusto Mendoza». Releyó la carta, dudó, entonces añadió una postdata: «P.D. Cámbiate el traje por ropa más adecuada para la pesca». Envió la carta por mensajero aquella misma tarde, con instrucciones para entregarla directamente en la casa de Carolina en Querétaro. Los días que siguieron fueron testigos de una transformación sutil en el comportamiento de Augusto. En reuniones importantes, su mente ocasionalmente divagaba. Sus subordinados notaron que consultaba el reloj con una frecuencia inusual, como si contara las horas para algo más importante que los negocios. El viernes por la noche, sorprendió a todos al salir más temprano de la oficina, algo prácticamente sin precedentes en su carrera. «Permaneceré incomunicado hasta el domingo por la noche», informó a Ricardo, entregándole una carpeta con instrucciones detalladas. «Solo emergencias absolutas justifican contactarme». En el camino a Querétaro, Augusto se detuvo en una tienda de artículos deportivos. Nunca había sido hombre de pasatiempos o actividades al aire libre. Su único deporte era la natación ocasional en la piscina de su condominio, más por recomendación médica que por placer. Ahora, orientado por un vendedor sorprendido con su completa ignorancia sobre equipos de pesca, adquiría una variedad de ítems que probablemente nunca usaría: anzuelos, sedales, carnadas artificiales. «¿Es para su hijo?», preguntó el vendedor, confundiéndolo con un padre comprando equipo para un niño. «Sí», respondió Augusto, después de una vacilación momentánea. «Para mi hijo». Las palabras sonaron extrañas en su boca, pero cargaban una verdad que comenzaba a aceptar. Llegó a Querétaro a la mañana siguiente, hospedándose en una posada discreta en el centro histórico.
Se vistió conforme había prometido: pantalones ligeros, camisa de algodón de mangas cortas, un sombrero sencillo para protección contra el sol. Aún así, su porte naturalmente elegante lo distinguía de los turistas habituales. Carolina y Luis lo esperaban en el lugar combinado, cerca de la pequeña plaza que llevaba al muelle. El niño cargaba orgullosamente su propio equipo de pesca, visiblemente usado y bien cuidado. «Buenos días», saludó Augusto, sintiéndose extrañamente nervioso. «Veo que estás listo para la pesca». Luis asintió, observando con interés la bolsa que Augusto cargaba. «¿Usted compró equipo nuevo?». Había una pizca de diversión en el tono del niño, como si percibiera el esfuerzo obvio del adulto para adecuarse a la situación. «Confieso que nunca he pescado antes», admitió Augusto con una sonrisa incómoda. «Pensé que sería mejor venir preparado. Yo puedo prestarle mi equipo de reserva», ofreció Luis. «Es mejor usar algo que ya funciona comprobado». El pragmatismo de la respuesta sorprendió a Augusto, recordándole tanto a sí mismo que casi rió. «Sabio consejo», acordó. «Siempre acepto recomendaciones de especialistas». Carolina observaba la interacción con una mezcla de curiosidad y cautela. «Estaré en el conservatorio si necesitan algo», informó. «Luis conoce el camino». El mensaje implícito era claro. Estaba dando espacio para que padre e hijo construyeran su propia relación, pero permanecería cerca. La caminata hasta el muelle fue llena de las explicaciones entusiastas de Luis sobre técnicas de pesca, tipos de peces locales e historias sobre sus capturas más memorables. Augusto escuchaba atentamente, absorbiendo no solo la información, sino principalmente la personalidad del hijo que se revelaba en cada palabra. El niño tenía la misma pasión por los detalles que caracterizaba a Augusto en sus proyectos, la misma precisión meticulosa al explicar procedimientos. «Aquí es mi lugar favorito», declaró Luis al llegar a un punto específico del muelle de madera. «Don Joaquín, él es mi vecino, dice que a los peces les gusta la sombra que el barco abandonado hace en el agua». Augusto observó el lugar indicado. De hecho, un viejo barco de pesca encallado creaba un punto de sombra en las aguas cristalinas. Se sentaron uno al lado del otro, las piernas balanceándose sobre el agua. Luis, con la experiencia de quien realizaba aquel ritual semanalmente, preparó 2 cañas de pescar, entregando la más sencilla a Augusto. «Esta es más fácil de manejar para principiantes», explicó con seriedad. «Gracias por la consideración», respondió Augusto, sosteniendo el instrumento con una cautela exagerada que hizo sonreír a Luis. «No es un documento confidencial, señor Mendoza. Es solo una caña de pescar». La observación ingeniosa sorprendió a Augusto. «Tienes razón», admitió, relajándose visiblemente. «Y creo que puedes llamarme Augusto». «O», dudó, incierto si debería continuar. El niño esperó, los ojos curiosos fijos en él. «O papá, si un día te sientes cómodo con eso». Luis no respondió inmediatamente, lanzando su sedal al agua con precisión de practicante regular. «Tal vez un día», dijo finalmente, sin mirar a Augusto. «Todavía me estoy acostumbrando a la idea de tener un papá». La franqueza infantil era desconcertante y al mismo tiempo refrescante para alguien acostumbrado a las sutilezas y subterfugios del mundo corporativo. «Es justo», acordó Augusto, intentando sin mucho éxito imitar el movimiento de lanzamiento de Luis. El niño corrigió su técnica con paciencia sorprendente. Las horas siguientes transcurrieron en una paz que Augusto no experimentaba hacía años. La pesca en sí se reveló menos importante que la conversación que fluía entre ellos, vacilante al principio, más natural con el paso del tiempo. Luis hablaba sobre sus amigos de la escuela, sus libros preferidos, su pasión por el piano que había comenzado a los 5 años. «¿Tienes la intención de seguir estudiando música en Viena?», preguntó Augusto, intentando mantener el tono casual a pesar del peso de la pregunta. Luis se encogió de hombros. «Mamá dice que el conservatorio de allá es uno de los mejores del mundo». Pero dudó, como si ponderara si debería compartir un secreto. «Pero no estoy seguro de querer ir». Augusto mantuvo la mirada fija en el agua,
temeroso de que cualquier reacción más entusiasta pudiera influir en el niño. ¿No quieres dejar a tus amigos?, preguntó cuidadosamente. También, admitió Luis. Pero es más que eso. Nunca he salido de México. No hablo alemán. Y ahora... Dejó la frase incompleta, pero el significado era claro. Y ahora descubriste que tienes un padre aquí, completó Augusto suavemente. Luis asintió, los ojos aún fijos en el sedal de pesca. Mamá dice que podemos volver para visitar, y que existen teléfonos y cartas. Ciertamente, acordó Augusto. Pero entiendo tu vacilación. Es un gran cambio. Un jalón en el sedal de Luis interrumpió la conversación. Con habilidad impresionante para su edad, el niño manejó la caña, trayendo un róbalo plateado que se debatía. «¡Un róbalo!», exclamó con orgullo. «Es el primero de este tamaño que pesco». Augusto observó admirado, mientras su hijo retiraba el anzuelo con cuidado y devolvía el pez al agua. «¿No lo vas a llevar a casa?», preguntó sorprendido. «Hoy es solo por diversión», explicó Luis. «Don Joaquín dice que un buen pescador sabe cuándo es hora de pescar para comer y cuándo es hora de pescar solo por la alegría de pescar». Había una sabiduría simple en aquellas palabras que tocó a Augusto profundamente. Él, que siempre había medido el éxito en términos de adquisiciones y resultados tangibles, nunca había considerado el valor intrínseco de la experiencia por la experiencia. Al mediodía, compartieron un almuerzo ligero que Luis había traído. Sándwiches simples y jugo de naranja en un termo. Augusto, acostumbrado a restaurantes exquisitos y vinos caros, descubrió un placer inesperado en la simplicidad de aquella comida. «¿Tú vienes siempre a pescar aquí los sábados?», preguntó ya sabiendo la respuesta, gracias a los informes de Ricardo, pero queriendo oírlo del propio Luis. «Casi siempre», confirmó el niño, «excepto cuando llueve o cuando tengo presentaciones de piano». Hubo una pausa pensativa antes de que él añadiera: «En Viena, probablemente no tendré dónde pescar». «Viena está a orillas del río Danubio», informó Augusto. «Estoy seguro de que hay excelentes puntos de pesca por allá también». Incluso mientras ofrecía este consuelo, sentía una contradicción interna. Parte de él quería tranquilizar al hijo sobre el cambio inminente. Otra parte, más egoísta, quería alimentar sus dudas, mantenerlo en México, cerca de sí. En el regreso del muelle, encontraron a Carolina esperando en el pequeño restaurante cercano a la plaza. Su expresión al verlos juntos, conversando con aparente naturalidad, mezclaba alivio y una pizca de nostalgia. «¿Cómo fue la pesca?», preguntó, cuando se sentaron a la mesa que había reservado. «Luis pescó un róbalo enorme», relató Augusto con un orgullo paternal que lo sorprendió. «Y lo devolvió al agua, mostrando una conciencia ambiental admirable». El elogio hizo que Luis se sonrojara de satisfacción. «¿Y tú? ¿Pescaste alguno?», preguntó Carolina a Augusto, con una sonrisa que sugería que ya conocía la respuesta. «Aparentemente, los peces de Querétaro tienen prejuicios contra los ejecutivos de la Ciudad de México», respondió él con un humor autocrítico raro. «No picaron mi anzuelo ni una vez». El almuerzo transcurrió en una atmósfera agradable, casi familiar, aunque con momentos ocasionales de tensión cuando la conversación tocaba, aunque indirectamente, el futuro próximo. Carolina mencionó detalles prácticos sobre la mudanza. Luis preguntó sobre el departamento que tendrían en Viena, y Augusto se sintió simultáneamente excluido de esos planes y culpable por desear que fracasaran. Al despedirse en la puerta del restaurante, Augusto sintió la urgencia del tiempo escaparse. Faltaban solo 2 semanas para la partida de Carolina y Luis. «¿Podemos vernos nuevamente antes de su viaje?», preguntó, intentando mantener el tono casual. Carolina y Luis intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que evidenciaba la profunda conexión entre madre e hijo. «De hecho», respondió Carolina, «estábamos pensando en pasar algunos días en la Ciudad de México antes de embarcar. Tal vez tú podrías visitarnos allí». La sugerencia sorprendió a Augusto. Era la primera vez que Carolina tomaba la iniciativa de proponer un encuentro. «Sería genial», acordó inmediatamente. «Tengo un departamento en San Ángel que rara vez uso. Ustedes podrían quedarse allí si quieren». Vio la incomodidad inmediata en el rostro de Carolina
y se apresuró a añadir: «Yo no estaría presente, claro. Es solo una oferta práctica de alojamiento». «Gracias, pero ya tenemos reservas en un hotel», respondió ella educadamente. «Sin embargo, apreciaríamos tu compañía para un paseo por la ciudad». Luis nunca ha estado en el castillo de Chapultepec. «Sería un honor ser su guía», acordó Augusto, dirigiéndose al niño. «Podemos explorar los principales puntos turísticos antes de tu gran aventura europea». De vuelta en la Ciudad de México el domingo por la noche, Augusto encontró su departamento extrañamente vacío y silencioso. Siempre había apreciado la soledad como un lujo necesario después de días de reuniones e interacciones forzadas. Ahora, por primera vez, la soledad pesaba como una ausencia, no como una elección. El lunes, sorprendió a Ricardo Castillo al solicitar una alteración en su agenda para la semana siguiente. «Necesito estar en Guadalajara de miércoles a viernes», informó. «Transfiere las reuniones que no pueden ser aplazadas al formato virtual». Ante la mirada curiosa del asistente, añadió solo: «asuntos personales». Aquella noche, antes de dormir, hizo algo que no hacía décadas. Escribió una carta a mano. No para Luis esta vez, sino para Carolina. «Nuestro hijo es extraordinario», comenzaba la carta. «Veo en Luis no solo rasgos físicos nuestros, sino cualidades de carácter que siempre admiré en ti: la integridad, la sensibilidad, la capacidad de ver valor más allá de las apariencias. Tú hiciste un trabajo admirable al criarlo sola, y debo reconocer que tal vez tomaste la decisión correcta al mantenerlo lejos del hombre que yo era hace 10 años». Pausó, la pluma dudando sobre el papel. Estaba a punto de escribir algo que nunca había admitido, ni para sí mismo. «He pensado mucho en lo que tú dijiste en la hacienda, que tal vez me estabas protegiendo de saber que existía alguien a quien yo podría amar más que a mí mismo, más que a mi imperio. Tú tenías razón». La perspectiva de que Luis partiera a Viena me hizo darme cuenta de lo vacíos que fueron estos años de conquistas materiales. No estoy pidiendo que desistas de tus planes por mi causa. Estoy solo reconociendo una verdad que tú viste mucho antes que yo. Selló el sobre, incierto si tendría el valor de enviarlo. Por ahora, lo guardó en la gaveta de su mesa de noche, junto a la fotografía de Luis que ahora observaba todas las noches antes de dormir. El castillo de Chapultepec se erguía majestuoso contra el cielo azul de la Ciudad de México aquel miércoles por la mañana. Augusto, Carolina y Luis esperaban en la fila del tranvía, turistas entre turistas, una familia que a ojos ajenos podría parecer común, pero las miradas ocasionales intercambiadas entre los adultos, la vacilación en el comportamiento del niño, revelaban la complejidad invisible de aquella relación recién formada. «¿Ya se imaginó construir un ferrocarril hasta la cima de esta montaña?», preguntó Luis a Augusto, los ojos brillando con el entusiasmo típico de sus 9 años. Desde el encuentro en el muelle, el niño demostraba creciente interés por los trenes y ferrocarriles que componían el imperio de Augusto. «Sería un desafío de ingeniería fascinante», respondió Augusto, sorprendido por la perspicacia de la pregunta. «La inclinación exigiría un sistema de cremallera, como algunos ferrocarriles en Suiza, pero el impacto ambiental probablemente volvería el proyecto inviable». Luis asintió, absorbiendo la explicación técnica con seriedad. «Tal vez sea mejor dejar algunas montañas sin rieles», concluyó, mostrando una sabiduría que hizo sonreír a Augusto. El paseo al castillo de Chapultepec fue seguido por una visita al Ángel de la Independencia y más tarde un almuerzo en la tradicional pastelería El Globo. A cada nueva experiencia compartida, las barreras entre ellos parecían disminuir. Luis, inicialmente cauteloso, ahora hacía preguntas directas a Augusto sobre su infancia, sus estudios, cómo había decidido trabajar con ferrocarriles. Carolina observaba la interacción con una mezcla de alivio y nostalgia, como si presenciara la realización tardía de un sueño hacía mucho abandonado. En el atardecer, mientras caminaban por la costera de Acapulco, Luis corrió adelante para observar a un grupo de jóvenes jugando fútbol de playa. Aprovechando el momento a solas, Augusto entregó discretamente a Carolina el sobre que cargaba en el bolsillo interior del saco, la carta que había escrito días antes. «No necesitas leerla ahora», dijo rápidamente.
Solo cuando tengas un momento a solas. Carolina aceptó el sobre con expresión interrogante, pero no lo abrió. Lo guardó en su bolso con cuidado, como quien preserva algo precioso. Augusto, comenzó ella, vacilante, estos días han sido importantes para Luis. Y debo admitir, para mí también. Para mí fueron transformadores, confesó él, las palabras saliendo con más emoción de lo que pretendía. Nunca imaginé que conocer a un hijo que no sabía que existía podría redefinir todo lo que pensé saber sobre mí mismo. Aquella noche, de vuelta en su departamento en San Ángel, Augusto no pudo dormir. A la mañana siguiente, una llamada de Ricardo Castillo lo trajo de vuelta a la realidad de los negocios. Una crisis inesperada amenazaba un contrato importante con el gobierno federal. Su presencia era solicitada urgentemente en Guadalajara. En cualquier otro momento de su carrera, Augusto habría partido inmediatamente, dejando cualquier compromiso personal en segundo plano. Pero ahora, la perspectiva de cancelar el paseo programado para aquel día con Luis y Carolina parecía impensable. Provee una videoconferencia, instruyó a Ricardo. Estaré disponible online a las 2 de la tarde, pero no puedo dejar la Ciudad de México hoy. Pero señor, protestó el asistente, el secretario insistió en una reunión presencial. Millones están en juego. Y yo insisto en que podemos resolver esto remotamente, replicó Augusto con una firmeza que no admitía discusión. Si el secretario no puede adaptarse, reagendamos para el lunes. Colgó el teléfono consciente de que acababa de hacer algo sin precedentes en su carrera. Priorizar un compromiso familiar sobre un negocio potencialmente millonario. En el Jardín Botánico de Chapultepec, donde encontró a Carolina y Luis según lo acordado. Nada en su comportamiento delataba el conflicto profesional que había dejado atrás. Se dedicó íntegramente a explicar al hijo las especies exóticas de plantas, aprovechando conocimientos adquiridos en viajes internacionales. Luis absorbía cada información con entusiasmo, haciendo conexiones sorprendentes y observaciones que revelaban una mente naturalmente curiosa. «Se parece tanto a ti», comentó Carolina en un momento en que Luis se había adelantado para examinar un lirio acuático gigante. La misma sed de conocimiento, la misma capacidad de concentración, pero tiene tu sensibilidad, respondió Augusto, tu percepción de lo que realmente importa. Un momento de entendimiento silencioso pasó entre ellos, la constatación de que, a pesar de todos los errores y separaciones, habían creado juntos algo extraordinario. A las 2 de la tarde, Augusto pidió permiso por media hora para participar en su videoconferencia. Sentado en una banca discreta del Jardín Botánico, usando la laptop que había traído en la mochila, condujo una negociación compleja con el secretario de Infraestructura. Del otro lado de la Alameda, Luis y Carolina observaban con curiosidad aquella demostración del otro Augusto, el ejecutivo implacable, el negociador hábil que había hecho fortuna en los rieles de México. Cuando regresó al paseo, Augusto parecía ligeramente preocupado. ¿Algo mal?, preguntó Carolina, percibiendo su expresión. Nada importante, respondió él, forzando una sonrisa. Solo un contrato que probablemente perderé ante la competencia. ¿Por qué?, preguntó Luis, siempre directo. Porque necesitaría estar en Guadalajara ahora para cerrarlo personalmente, y preferí estar aquí con ustedes, explicó Augusto con sinceridad. El impacto de esa admisión no pasó desapercibido por Carolina. Había conocido a Augusto cuando su carrera era su única prioridad, cuando ningún compromiso personal jamás se superponía a los negocios. Este cambio, más que cualquier palabra o promesa, evidenciaba una transformación profunda. Aquella noche, después de dejar a Luis y Carolina en su hotel, Augusto recibió un mensaje inesperado en su celular. Era una foto enviada por Carolina. Luis dormido, abrazado a un pequeño tren de juguete que Augusto le había regalado. El mensaje decía solo: «No suelta tu regalo». Le leí un libro sobre la historia de los ferrocarriles mexicanos hasta que se durmió. Algo calentó el pecho de Augusto al ver aquella imagen. En su lujoso departamento en San Ángel, sentado en la terraza con vista al mar, el poderoso empresario se permitió por primera vez en décadas llorar abiertamente. A la mañana siguiente,
El último día antes de su partida programada hacia la Ciudad de México, Augusto sorprendió a Carolina y Luis con una propuesta inesperada. «Me gustaría llevarlos a conocer un lugar especial», dijo al encontrarlos para el desayuno. «Está un poco lejos de aquí, pero prometo que valdrá la pena». Intrigados, madre e hijo lo siguieron hasta el estacionamiento del hotel, donde una limusina los esperaba. «¿A dónde vamos?», preguntó Luis, incapaz de contener la curiosidad. «Es una sorpresa», respondió Augusto con una sonrisa enigmática. El viaje duró casi 2 horas, saliendo de la Ciudad de México en dirección al interior. Cuando finalmente el coche se detuvo, estaban delante de una antigua estación ferroviaria restaurada en un pequeño pueblo histórico. «Bienvenidos a la Estación Real de Valle de Bravo», anunció Augusto, ayudándolos a bajar del vehículo. «El primer tramo ferroviario construido por mi abuelo, Gerardo Mendoza, en 1932. La estación era un bello ejemplar de arquitectura Art Deco, meticulosamente preservada. En el interior, un pequeño museo contaba la historia de los ferrocarriles mexicanos, con énfasis especial en la contribución de la familia Mendoza. Luis recorría las exposiciones con ojos muy abiertos de fascinación. «Tu bisabuelo fue un pionero», explicó Augusto, señalando una fotografía en sepia que mostraba a un hombre austero junto a una locomotora antigua. «Comenzó como ingeniero ferroviario y soñó con un México conectado por rieles de norte a sur». Carolina observaba la interacción entre padre e hijo con un nudo en la garganta. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que Augusto compartía su historia familiar con Luis, como si tejiera un hilo invisible que unía el pasado al futuro. Después de la visita al museo, Augusto los condujo afuera, donde una sorpresa aún mayor esperaba: una locomotora de vapor restaurada, reluciente bajo el sol de la mañana, con un único vagón de pasajeros anexado. «Esta es la Estrella del Norte, la locomotora favorita de mi padre», explicó Augusto. «La restauré personalmente hace 5 años, como un proyecto paralelo a los negocios. Poquísimas personas han tenido el privilegio de viajar en ella desde entonces». Los ojos de Luis brillaban de emoción. «¿Vamos a viajar en ella?», preguntó, apenas conteniendo el entusiasmo. «Por un tramo especial que reservé solo para nosotros», confirmó Augusto. «Es un viaje corto, pero inolvidable. El viaje en la locomotora histórica fue, de hecho, mágico. El vagón único había sido restaurado con todo el lujo de la era dorada de los ferrocarriles: sillones de cuero, mesas de madera noble, detalles en bronce pulido. Mientras el tren avanzaba lentamente por los rieles antiguos, atravesando paisajes bucólicos, Augusto contaba historias sobre la construcción de aquel ferrocarril, las dificultades enfrentadas, las victorias conquistadas. Luis escuchaba todo con atención absoluta, ocasionalmente haciendo preguntas que demostraban comprensión más allá de su edad. Carolina, sentada un poco apartada, observaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias. Había una innegable belleza en aquel encuentro tardío entre padre e hijo, en aquella conexión que había florecido contra todas las probabilidades. Pero había también la realidad de la partida inminente a Viena, de los planes ya hechos, de los compromisos asumidos. Cuando el tren finalmente regresó a la estación, después de un almuerzo servido a bordo, el sol ya comenzaba a ponerse en el horizonte. En el viaje de vuelta a la Ciudad de México, Luis se durmió en el asiento de la limusina, la cabeza apoyada en el hombro de Carolina. «Está exhausto, pero feliz», comentó ella en voz baja. «Fue un día perfecto, Augusto. Gracias por compartir esto con él». «Con ustedes», corrigió él gentilmente. Hubo un momento de silencio cargado de significados no expresados antes de que Augusto finalmente reuniera valor para la pregunta que lo atormentaba. «¿Realmente necesitan irse?». Las palabras salieron casi como un susurro. Carolina miró a su hijo dormido, luego a Augusto. «Es una oportunidad única para mí, Augusto, y para Luis también. Viena es el centro mundial de la música clásica». «Lo sé», respondió él, pasando la mano por sus cabellos canosos en un gesto de frustración contenida. «Y no tengo el derecho de pedir que desistan de sus sueños. Es solo que…», dudó buscando las palabras adecuadas.
Es solo que acabo de encontrarlos, y ya los estoy perdiendo nuevamente. La vulnerabilidad en la voz de aquel hombre habitualmente tan controlado conmovió a Carolina profundamente. No nos estás perdiendo, dijo suavemente. Estaremos a una llamada de distancia, y existen aviones. Augusto, tú puedes visitarnos en Viena y podemos volver en las vacaciones. No es lo mismo, argumentó él. Luis está en una edad crucial. Necesita un padre presente, no visitas ocasionales. Carolina lo estudió por un largo momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. ¿Tú leíste mi carta?, preguntó Augusto finalmente. Ella asintió. La leí anoche, después de que nos dejaste en el hotel. Y me conmovió, admitió ella. Pareces sincero en tu deseo de ser parte de la vida de Luis. Pero, Augusto, construir una relación padre-hijo requiere más que buenas intenciones. Requiere compromiso, presencia constante, capacidad de colocar las necesidades de él por encima de las tuyas. Estoy dispuesto a eso, afirmó él con convicción. Ya comencé a reorganizar mi vida profesional, a delegar responsabilidades, a reducir viajes. Estoy incluso considerando abrir una sucursal de la empresa en la Ciudad de México, para estar más cerca de ustedes cuando regresen de Viena. Carolina sonrió con un toque de ironía. Siempre el estratega, planeando cada movimiento, pero había afecto en su voz, no crítica. Tú realmente cambiaste, ¿no? O tal vez estoy solo redescubriendo quién era yo antes de que el éxito me transformara, reflexionó Augusto. El hombre del que tú te enamoraste una vez. El comentario flotó entre ellos como una pregunta no formulada. Carolina desvió la mirada, enfocando el paisaje que pasaba por la ventana de la limusina. No estoy pidiendo que volvamos a ser lo que éramos, aclaró Augusto rápidamente. Sé que mucha agua ha pasado bajo este puente. Solo quiero la oportunidad de ser un padre para Luis y tal vez, con el tiempo, reconstruir algún tipo de amistad contigo. Cuando llegaron al hotel, Luis se despertó adormilado. Augusto lo acompañó hasta la habitación, ayudándolo a prepararse para dormir, mientras Carolina tomaba una ducha rápida. Sentado en el borde de la cama, observó al hijo luchar contra el sueño para hacer una pregunta más sobre trenes. «Duerme ahora», dijo gentilmente. «Mañana conversaremos más». «¿Usted va a estar aquí mañana?», preguntó Luis, la voz ya adormilada. «Sí», prometió Augusto, «y muchos otros días después de ese». Cuando Luis finalmente se durmió, Augusto encontró a Carolina en la pequeña sala de la suite. Ella sostenía un sobre en las manos, una carta diferente de la que él le había dado. «Tal vez deberíamos posponer el viaje», dijo ella sin preámbulos. «¿Cómo?». Augusto no pudo esconder la sorpresa. «He estado pensando desde que leí tu carta y observándote con Luis hoy. Tal vez sea precipitado llevarlo a otro continente, justamente cuando está construyendo una relación con su padre. Pero el conservatorio, tu carrera, la invitación no tiene fecha de caducidad», explicó Carolina. «Hablé con mi antiguo profesor ayer. Él comprende la situación y está dispuesto a esperar hasta el próximo semestre, si decidimos posponerlo». La esperanza que surgió en el rostro de Augusto era casi dolorosa de presenciar. «¿Y en cuanto a Luis?», preguntó cauteloso. Él estaba animado con el viaje. «De hecho, ha demostrado cada vez más vacilación», admitió Carolina, «especialmente desde que te conoció. Anoche, mientras yo leía tu carta, él me preguntó si no podríamos quedarnos más tiempo en México». Una emoción poderosa se apoderó de Augusto, algo entre alivio y gratitud. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó, temiendo entender mal. «Significa que podemos quedarnos en la Ciudad de México por unos meses más», respondió Carolina. «Conocer mejor esa nueva dinámica entre nosotros tres, darle a Luis tiempo para construir una relación sólida contigo antes de considerar un cambio tan drástico». «¿Y después?», insistió Augusto. «¿Qué sucede después de esos meses?». Carolina sonrió, una sonrisa que mezclaba determinación y una nueva apertura que él no veía hacía años. «Después, decidiremos juntos, como padres de Luis, sea la decisión ir a Viena, quedarse en México o encontrar algún camino intermedio.
Augusto inspiró profundamente, asimilando la magnitud de aquella concesión. «Gracias», dijo simplemente, las palabras inadecuadas para expresar el torbellino de emociones que sentía. «No estoy haciendo esto por ti», aclaró Carolina. «Estoy haciendo por Luis, y tal vez un poco por mí también, porque me di cuenta de que algunas jornadas no pueden ser apresuradas». Augusto asintió, comprendiendo lo que ella no decía explícitamente, que había un largo camino por recorrer, que la confianza necesitaría ser reconstruida, que nada estaba garantizado más allá de la oportunidad de intentar. «Es más de lo que merezco», admitió, «pero prometo no desperdiciar esa oportunidad». Aquella noche, al regresar a su departamento, Augusto hizo algo que no hacía más de una década. Abrió una botella del vino que él y Carolina solían compartir en los primeros años de matrimonio. Solo en la terraza, contemplando las luces de la ciudad, levantó la copa en un brindis silencioso al futuro incierto que se vislumbraba. Un futuro donde, por primera vez en muchos años, los rieles de su vida no seguían solo en dirección al poder y al éxito, sino que se curvaban de vuelta hacia lo que realmente importaba. A la mañana siguiente, un domingo soleado, Augusto encontró a Carolina y Luis desayunando en la terraza del hotel. Había una ligereza en el aire, como si una decisión importante ya hubiera sido comunicada y aceptada. «Buenos días», saludó él, sentándose a la mesa. «Mamá me contó que nos vamos a quedar en la Ciudad de México por ahora», anunció Luis sin preámbulos, los ojos brillando de expectativa. «Y que usted nos va a ayudar a encontrar un departamento y una escuela para mí. Si ustedes lo permiten», confirmó Augusto, mirando a Carolina en busca de aprobación. Ella asintió con una pequeña sonrisa. «Ya, de hecho», continuó Luis, «tuve una idea ayer cuando estábamos en el tren». Augusto y Carolina intercambiaron miradas intrigadas. «¿Qué idea?», preguntó él. «Usted dijo que restauró aquella locomotora como un proyecto paralelo a los negocios», explicó el niño. «Pensé que podríamos tener un proyecto también, nosotros tres». «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó Carolina, curiosa. «Podríamos restaurar otra locomotora juntos», sugirió Luis, el entusiasmo creciendo en su voz. «Usted conoce la parte técnica, mamá podría encargarse de la parte estética e histórica, y yo podría aprender con los dos. Sería nuestro proyecto de familia». La palabra familia, saliendo tan naturalmente de los labios del hijo, golpeó a Augusto y Carolina con igual intensidad. Por un momento, ninguno de los dos pudo responder, demasiado emocionados con la simplicidad de la propuesta. «Me parece una idea brillante», logró decir Augusto finalmente, la voz ligeramente embargada. «De hecho, tengo una antigua locomotora de vapor guardada en un almacén en Valle de Bravo que sería perfecta para ese proyecto. Y yo podría investigar sobre la decoración original, la historia de ese modelo», complementó Carolina entrando en el espíritu de la idea. «Podríamos trabajar en eso los fines de semana», sugirió Luis, ya planeando. «Y cuando esté lista, podemos hacer un viaje especial, solo nosotros tres». Mientras el niño elaboraba su plan con creciente entusiasmo, Augusto y Carolina intercambiaron una mirada que contenía todo un universo de posibilidades. No era una promesa de reconciliación romántica, ni una garantía de que todas las heridas del pasado estaban curadas. Era algo tal vez más valioso, el reconocimiento mutuo de que, a través del hijo que compartían, habían encontrado un nuevo punto de partida. Como rieles que se separan solo para reencontrarse más adelante, sus vidas habían tomado rumbos distintos, solo para converger nuevamente, transformadas por la jornada, pero aún capaces de reconectarse. Y aquella mañana soleada en la Ciudad de México, mientras Luis hablaba animadamente sobre locomotoras y viajes, Augusto Mendoza finalmente comprendió lo que Carolina había intentado enseñarle tantos años antes, que la verdadera riqueza no estaba en los imperios que construimos, sino en los corazones que tocamos a lo largo del camino. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Augusto, Carolina y Luis haya tocado sus corazones. Para seguir esta jornada emocional, preparamos una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda,
Si les gustó esta narrativa sobre segundas oportunidades y redescubrimientos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de los lazos familiares y las oportunidades que la vida nos ofrece cuando menos esperamos. Compartan en los comentarios si ya han vivido alguna reconexión sorprendente en sus vidas. Estamos ansiosos por leer sus experiencias.